Bueno, ya estamos grabando. Bueno, entonces comenzamos. Bueno, hoy vamos a ver el libro Hechos. Hechos es el libro de los discípulos y Hechos del Espíritu Santo, podemos decir así. El libro Hechos es un libro histórico del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 36 libros, pero su mayoría es en las cartas y en 4 evangelios, ¿no? Y el último es Apocalipsis. Entonces, podemos ver en Hechos toda la historia de la iglesia primitiva. Y también podemos ver que cómo avanzar, cómo avanzaron el cristianismo y evangelio en el mundo. El autor es Lucas. Lucas es el autor de también Evangelio Lucas. Él era médico y compañero de viajes de Pablo. Podemos ver y el autor de Evangelio de Lucas, ya le dije, ¿no? Eh, Auditoria es Teófilo. No sabemos exacta quién es Teófilo, pero es como un eh, organizador o que apoyaba al Evangelio. Entonces, Lucas, ¿no? Escribió una carta de Lucas, Evangelio de Lucas y Hechos para desarrollar cómo era el Evangelio de Jesús. Bueno, entonces, bueno, Lucas y Hechos, podemos decir, es una serie de Lucas, ¿no? En el Hechos capítulo 1, versículo 1, empieza así. Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Entonces, él ya está presentando su primer libro y es decir que Hechos es segundo libro. Y en Lucas, ¿no? Ya está, está, está escritado, ¿no? Está, bueno, escrito que Espíritu Santo aparece 16 veces y Hechos casi 60 veces. eh, Está, bueno, escribiendo Lucas. Eh, Hechos es así, podemos decir, Hechos de los Apóstoles, Hechos de Espíritu Santo, Hecho de los misioneros. Entonces, Hechos es la historia de los apóstoles, la historia de del Espíritu Santo y de la misión, ¿no? El Evangelio de Jesucristo fue predicado en Jerusalén, Judá y Samaria hasta Roma y al mundo por los apóstoles y los discípulos de Jesús. Y el Evangelio fue difundido por la fuerza, impulsó, es el Espíritu Santo. También es una apologética escrita para defender el cristianismo y proteger a la iglesia de diversar
amenazas religiosas y políticas que enfrentó a la iglesia primitiva. El libro muestra mandato apostólico universal de Jesús. Fue cumplido por los apóstoles y los creyentes. Hoy en día, el mandato sigue difundido por los cristianos. El versículo clave es Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, reciban poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Y entonces, Hechos, hay tres partes importantes. Así, capítulo 1 a 7 es formación de la iglesia primitiva. Cuando vino el Espíritu Santo, empezó la iglesia. Y segunda parte es capítulo 8 a 12, es periodo de transición de la iglesia. Y en ese capítulo, ¿no?, está bueno, ampliado y el Evangelio de Jesús está yendo hasta Samaria. Y capítulo 13 a 28, a la última parte, es ampliación de la iglesia. Entonces, en ese capítulo, ¿no?, el Evangelio de Jesús está ampliando hasta llega a los gentiles. Y en primera parte es formación de la iglesia, es como los pueblos, ¿no? La gente son mayoría judíos y su lugar también, Jerusalén. Entonces, la iglesia de Jerusalén es centro de la iglesia primitiva. Y como protagonista o como dirigente de la primera parte es Pedro. Entonces, segunda parte es que llega hasta Samaria a Judea, ¿no? También, y la iglesia ya está ampliado y había perseguir a Jesús y también a la iglesia, y los cristianos, los creyentes, huyeron a la ciudad Antioquía. Entonces, la iglesia, ¿no?, céntrica cambió a la ciudad Antioquía. Antioquía, la iglesia Antioquía es centro de la parte de segunda parte. Y también apareció Bernabé o como Bernabé o Felipe, ¿no? 7 diáconos. Y la última parte, esta es ampliación de la iglesia. Entonces, ¿quién lo hizo? Es Pablo. Pablo, ¿no?, trabajó hasta los gentiles y él quiere llegar hasta Roma. Entonces, su lugar del tercer parte es Roma hasta el fin del mundo. Entonces, expansión geográfica del Evangelio. Como dicho Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿no? Desde Jerusalén hasta Samaria, Judea y hasta fin del mundo, es a gentiles. Podemos ver que expansión cultural del Evangelio, ¿no?
En Jerusalén, Samaria, Judea, es como área de cultura eh, judía. Pero por los apóstoles, siete diáconos y los cristianos amplió hasta el lugar Antioquía o medio hasta la área de Asia. Pero todavía no estaba expansión hasta el fin del mundo. Dios eligió un hombre, Pablo, y otros cristianos que hablan griego. Ellos pudieron llegar a los gentiles romanos hasta el fin del mundo. Y hoy en día también, ¿no? Dios nos dio como un, eh, su, ¿no? Visión para nosotros que hasta llegar al fin del mundo, al otro lado, otra cultura o otros países. Entonces, la ubicación histórica de la epístolas, no, en los Nuevo Testamento, podemos bueno, ver así. Cuatro evangelios está explicando sobre Jesús, su nacimiento, crucificación y resurrección, ascensión al cielo. Y en Hechos empieza, ¿no? La iglesia, formación de la iglesia primitiva en capítulo 1 a 12. Y primer viaje. Entonces, hasta 12 y después de 3 hasta el final de Hechos, lo dirige, ¿no? Pablo. Primer viaje, visiones, segundo viaje, tercero, cuarto, está escrito en libro en Hechos. Pero otra carta del Nuevo Testamento, entonces, ¿en qué parte, en qué lugar, en qué tiempo estaba escrito a la iglesia, ¿no? De como Antioquía o Colose o Corintios? Son cartas en el Nuevo Testamento, ¿no? Hay muchas cartas, pero podemos decir una carta, unos cartas, las cartas de Pablo y cartas generales. Carta Pablo son mayoría del primer parte de Nuevo Testamento y son cada tiempo, cada como primer viaje, él escribió, ¿no? Gálatas y segunda viaje, ¿no? A Tesalónicas. Tercer viaje, escribió a la iglesia Corintios, al Roma, y cuarto, ¿no? Y cuarto viaje estaba en la cárcel de Roma, primer condenado. Y bueno, Timoteo o Tito escribió, escrito en quinto viaje. No está en dicho, no están en hecho, pero bueno, históricamente puedo ver. Así es que ubica los cartas en hechos. Bueno, periodo de tiempo y acontecimiento
principal del Nuevo Testamento es así, ¿no? Eh, como Jesús vivió durante 33 años eh, en la tierra. Luego, ¿no? Los apóstoles trabajaron casi 15 años. Luego apareció Pablo y trabajó casi 20 años. Luego, los otros apóstoles y los cristianos, ¿no? Trabajaron y escribieron la carta para la iglesia. El trabajo del Señor, ¿no? No terminó hasta hoy en día. Dios está trabajando hoy en día hasta fin de la historia. No sabemos cuándo termina, pero sabemos que cuando Jesús, que viene segunda venida, ¿no? Él la termina su tiempo. Entonces vamos a ver cada capítulo eh, por temas y revisamos cómo formó la iglesia y cómo eran sus actividades, los apóstoles, la iglesia primitiva. Bueno, en el capítulo 1, el tema es resurrección de Jesús y 12 apóstoles. Jesús predicó sobre el reino de Dios y la promesa del Espíritu Santo. Cuando resucitó Jesús, él estaba 40 días con sus discípulos. Él enseñó, ¿no? Reino de Dios y la promesa del Espíritu Santo. Porque cuando viene del Espíritu Santo, los discípulos, apóstoles, recibirán el poder y pudieran trabajar, ¿no? Como testigo de Jesús. En versículo 8, ¿no? Dice, cuando vengan el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Y también en Hechos capítulo 1, ¿no? Podemos ver que Jesús eh, as, ascendió al cielo, ¿no? Ascensión de Jesús y 12 discípulos. Cuando Jesús fue al cielo, ¿no? Él mandó su mandamiento, su orden a los discípulos. Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de misma manera que lo ha visto ir. Cuando Jesús subió al cielo, Él gobierna el mundo con Dios. Cumplió la profecía de Daniel capítulo 7 también. Bueno, seguimos. Entonces, en antes, ¿no? Ya lo vimos. En Hechos hay tres partes, ¿no? Como localizaciones, así. Capítulo 2 a 7 en Jerusalén. Y capítulo 8 a 12 es Judea y Samaria. Capítulo 13 hasta 28
hasta el final de la tierra, fin de la tierra. Y en primera parte y segunda parte, ¿no? Trabajó los 12 discípulos y siete diáconos y los cristianos, ¿no? Trabajó en dos partes, pero a los gentiles, a la como cultura romana, griega, ellos pudieron, ¿no? Trabajaron con Pablo y los como cristianos que nacieron de eh, otra parte, como decimos, hablaron en griego. Entonces, en la época de Pablo, ¿no? Había preparado y la lengua, porque todo el mundo en esa época, todo el mundo hablaron griego. Y también había vías de romano. Entonces, Pablo, ¿no? Pudieron viajar toda la parte por vía de romano. Tercero es Pablo tenía ciudadano romano. Por eso él pudo viajar toda la parte. Así Dios preparó, ¿no? Entonces el capítulo 2 empieza con Pentecostés. La venida del Espíritu Santo, ¿no? Dios prometió que viene del Espíritu Santo. Entonces viene, cuando llegó el Espíritu Santo, los apóstoles y los cristianos que estaban en el lugar, ¿no? Ellos pudieron hablar lenguas de otra idioma. En versículo 2 dice así: de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y lleno toda la casa donde estaba eh, reunidos. Y en 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces, cuando el nuevo templo empezó, como la comunión de cristianos, ¿no? La comunión del pacto de Jesús, es que significa que el templo lleno de la gloria del Señor. Y el evangelio de Dios fue predicado más allá de Israel a todas las naciones, porque es fiesta de Pentecostés y vinieron toda la parte de los judíos, ¿no? Y ellos pudieron escuchar sus lenguas natales. Entonces, mucha gente escucharon la noticia nueva y ellos escucharon evangelio. Y luego, ¿no? La iglesia eh, fue eh, eh, levantada. Entonces, capítulo 3 a 5 podemos ver el templo de Jerusalén. Entonces, toda la gente que estaba en Jerusalén y por como predicación de Pedro, ¿no? 3.000, 5.000 hombres
creyeron y aceptaron bautismo y fueron como cristianos, creyentes, ¿no? Creyentes de Jesús. Discípulos, ¿qué hicieron en Jerusalén? Ellos, ¿no? Cuida, cuidan los pobres y eh, practican la Biblia. Y los discípulos de Jesús se reunían todos los días en el patio del templo y en la casa y compartieron la comida todos los días. Y por los milagros de los discípulos, ¿no? Se reunió mucha gente también. Los discípulos renunciaron a sus eh, propiedades o sus bienes, y posesiones para ayudar a los pobres. Entonces, esas actitudes eran la función original del templo. Pero los judíos, como líder de los judíos, no pudieron aceptar. Entonces había conflicto entre dos grupos, entre dos templos. Unos, aquellos que quieran mantener el templo con edificios. Los líderes de los judíos, sacerdotes, ¿no? No pudieron aceptar que los cristianos como seguidores de Jesús están ofreciendo la comida, ayudar a los pobres en el día sábado. Y también los discípulos siguen sirviendo en el nombre de Jesús. Entonces ellos, los discípulos de Jesús, aceptaron que el templo es Jesús. Así era conflicto en el Jerusalén. Y capítulo 6, versículo 1 hasta capítulo 8 a 3 es primera persecución. Había primera persecución por Esteban. Diácono Esteban, él predicó, ¿no? Sobre Jesús. Jesús es Mesías que había anunciado Antiguo Testamento, ¿no? En capítulo 7, versículo 52 dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a lo que de antemando anunciaron la venida de justo y ahora a este lo ha traicionado y asesinado. Y 7:59. Mientras lo apedraban, Esteban oraba. Y capítulo 8 sigue así. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las eh, regionales de Judea y Samaria. Entonces había persecución a la iglesia, a los creyentes. Entonces la iglesia se dispersa y los cristianos, ¿no? Huyeron toda la parte. Mayoría de ellos llegaron a Antioquía. Entonces, capítulo 8 a 12, Judea y Samaria es el título, pero es que es, la tema es el eje de iglesia se mueve desde la iglesia Jerusalén a la iglesia Antioquía.
En la iglesia, mayoría eran judíos, pero en la iglesia Antioquía, mayoría multiétnico y internacionales. En capítulo 8, bueno, Felipe en Samaria, él eh, se encontró un funcionario de Etiopía y él, ¿no? Predicó sobre Jesús y también eh, Felipe fue a Samaria, Jesús es rey, predicó así y bueno, eh, también, ¿no? Eh, Pedro y se encontró con un jefe de ejército romano. Pedro y Cornelio, ¿no? Pedro era el judío, entonces su costumbre no pudo aceptar como soldado romano, porque la cultura no acepta, pero por el orden de Dios, él aceptó. El, bueno, entonces eh, la primera iglesia, eh, ah, voy a leer capítulo 10, versículo 15. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llamamos impuro. Se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los no judíos. Bueno, Pedro aceptó a los gentiles y también, ¿no? Los cristianos fueron a la iglesia Antioquía. Ellos ¿no? formaron primera iglesia multiétnica y también en la iglesia, primer uso la palabra cristianos. Ellos vivieron como cristianos, seguidor de Cristo, ¿no? ¿Qué significa así? Y también en capítulo 9, ¿no? La conversación de Saulo de Tarso. Saulo se encontró con Jesús y él fue, como cambio su posición, era perseguidor y entonces él fue seguidor. Y capítulo 13 a 20, el título es Los viajes misioneros. Pablo eh, fue eh, como misionero de la iglesia de Antioquía, fue mandado a los gentiles. Entonces él viajó primero en capítulo 13 a 14 en la iglesia fundada en eh, Asia Menor, como Éfeso, Tarso. El segundo viaje era capítulo 13 a 18, primera parte. Es iglesia fundada en Asia Menor y a Grecia. Entonces, en segundo viaje, él fundó la iglesia Corinto, Berea, Filipo, etc. Y tercer viaje era capítulo 18, segunda parte, hasta 21, revisando, revisitado la iglesia establecida durante el primer y segundo viaje misionero. Los viajes misioneros era como dirigente, ¿no? Jefe era como Pablo. Pero había problemas. ¿Por qué? Pablo era perseguidor de Jesús.
primera, en el comienzo, ¿no? Pero Exacto. cuando se encontró con Jesús, él cambió y él siguió a Jesús. Entonces, los judíos lo vieron, lo entendieron como Pablo opone a la Torah, a la cultura Haceme judía, el camperito. ¿no? Hubo problema de la primera viaje misionero. Hubo personas que aceptaron a Jesús como el Mesías, pero no aceptaron a Pablo. Y los judíos consideraban a Pablo un traidor que se oponía a la Torah y las tradiciones judías. Entonces, a los cristianos de Vos lo gentiles compraste. o a los cristianos de judíos no pudieron aceptar como Pablo como misionero. Entonces, los como líder de la iglesia levantó concilio de Jerusalén. Bien. En capítulo 15, el concilio de Jerusalén. Y vino, ¿no? Pablo, Pedro, Bernabé y Santiago y muchos líderes de la iglesia reunieron e hicieron debate. Eh, un grupo que dijo, a menos que las personas se hagan judías, no pueden ser salvas. Entonces, como los grupos de judíos, dice, los gentiles también tienen que hacer circuncisión y tienen que aceptar toda la como Torah y también ellos tienen que eh, aceptar la cultura de judía. Pero los líderes de los como iglesia dice claro que no, ¿no? Dios tenía plan a los gentiles también. Eh, Convertirse en el pueblo de Dios no significa tener que seguir un grupo étnico específico como judíos o un libro étnicos, ¿no? En la Torah. Convertirse en el pueblo de Dios, reino de Dios, que significa creer en Jesús y vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Entonces, en conclusión de el concilio de Jerusalén es así. El capítulo 15, versículo 19 a 20 dice, por lo tanto yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los no judíos que se convierten a Dios. Más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. Bueno, y también había problema presentado en los capítulos 16 a 19, ¿no? Cosmovisión griego-romana contra cosmovisión cristiana. En, a los griegos o a los gentiles, el evangelio que no pudieron aceptar porque él estaba chocando de su cultura, ¿no? Por eso en Galia, ¿no? Dijeron,
eres peligroso para nuestro estilo de la vida. ¿Por qué? Pablo dijo, el Jesús resucitado es el único Dios y Rey verdadero. Pero los romanos, griegos, ¿no? Ellos adoraron a los dioses y su cultura era contra como cristianos. Eh, Acusación de rebelión, ¿no? Había. Él está desayunado, no, perdón. Él está desafianado a Cesarea diciendo que hay otro rey Jesús. Bueno, en griego, en Roma, ¿no? El rey César era Dios. Entonces, solo Dios no pueden aceptar. Entonces se malinterpreta a los cristianos como un grupo que trastorna a los valores del mundo romano, ¿no? La comunidad multiétnica, la comunidad donde hombre y mujer, ricos, pobres, esclavos y libres sean todos iguales. La comunidad que niega a otros dioses y cree solo en Jesús. Entonces, como había conflicto contra cosmovisión greco-romana contra cosmovisión cristiana. Pero capítulo 21 a 28, ¿no? El testimonio de Pablo se parece a Roma. Cuando terminó el tercer viaje de misión, cuando llegó a Jerusalén, los líderes de los judíos decidieron matar a Pablo. Pero ya sabemos que Pablo tenía ciudadano romano, entonces los líderes de los judíos no pudieron matar a Pablo. Y por eso los soldados romanos protegieron a Pablo. Bueno, en el capítulo 21, versículo 28 dice, gritado, israelitas, ayúdenos. Este es el individuo que anda por todas partes enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo, nuestra ley y este lugar. Además, hasta ha metido a unos hombres que no son judíos en el templo y ha profanado este lugar santo. Capítulo 21, versículo 38, no eres el egipcio que hace algún tiempo provocó una rebelión y llevó al desierto a 4,000 guerrilleros. Romanos también, ¿no? Todavía no hicieron como no protegiendo, pero ellos entendieron Pablo era un hombre peligroso. Entonces fue arrestado y capítulo 23 a 26 es Pablo en juicio delante de todos los como funcionarios, ley, rey y los líderes de los judíos. En 23, él
Sanedrín, en los grupos de los judíos, ¿no? El líder de los judíos. En 24, ¿no? Ellos llevaron a gobernador Félix, pero Félix tampoco encontró como Jesús, ¿no? Tampoco no pudo encontrar un error a Pablo. Y él le mandó a gobernador Festo. Pero Festo, ¿no? No lo aceptó eh, como contra al romano. En el capítulo 26 fue mandado al rey Agripa. Él no ha hecho nada digno de muerte. Entonces, en capítulo 23, 6 dice, me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Así confesó Pablo. Al final, entonces él condenado en Jerusalén y fue llevado a Roma. El encarcelamiento de Pablo le permite componer sus cartas apostólicas. Entonces, él, ¿no?, mandó la carta como carta cárcel a la iglesia Colosas, Efesos, Filipo, Filemón. Capítulo 28, bajo arrestado domiciliario en Roma. Y termina en Hechos, dice así. Pablo se quedó predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Así termina. Entonces, Hechos eh, no tiene como conclusión, como otra carta o otro libro de la Biblia. Así terminó. Entonces, ¿por qué terminó así? Porque es el libro histórico. Libro, Hechos de Espíritu Santo no termina. Sigue siguiendo, ¿no?, su trabajo hasta hoy en día. Bueno, entonces puedo terminar con estos resultados. En Hechos, ¿no?, hay informe de resultados de los hechos. 6 informes. En Hechos capítulo 6, versículo 7. Y la palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obediencia a la fe. Hechos capítulo 9, 31. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 12, versículo 24. Pero la palabra de Dios seguía
extendiéndose y difundiéndose. Hechos 16:5. Y así la iglesia se fortalecía en la fe, crecía en número día tras día. Hechos 19:20. Así la palabra del Señor crecía, se difundía con poder arrollador. Al último, Hechos 28:30 y 31. Durante 2 años completos permanecía Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iba a verlo. Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Así termina el Hechos. Entonces, nosotros, los pastores, los líderes de la iglesia también están, ¿no? Haciendo hechos de la iglesia. Entonces, seguimos así y hasta cuando viene Jesús. Amén. Gracias, pastor. Gracias a todos ustedes, pastores. Bueno, puede apagar la grabación.